¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que anden bien. Damos comienzo a nuestra segunda clase de arquitectura de sistemas operativos. Hoy continuamos con la parte teórica de los primeros conceptos necesarios para poder arrancar la parte práctica. No sé si estuvieron haciendo los ejercicios, algún repaso, algo respecto a la Sí, teoría que quieran aclarar de lo que se vio en la clase. yo quiero aclarar, perdón, yo. No terminé de entender como para poder ejemplificar el tema de lo que es cliente, servidor y microkernel. Vos te vas a acordar bien, Anabela. ¿Te acordás cuando ibas a los cibercafés? Sí, ¿Cómo era ese funcionamiento? ¿Cómo podrías explicar que funcionaba un cibercafé? y tenías que decir cuánto tiempo tenías que contratar y te Sí, sí, ponían como pero un... olvídate de eso, está bien. Pero bueno, ¿cómo funcionaba el sistema de un cibercafé? eh, no sé a qué te referís, a que te lo abrían por un determinado tiempo y después te lo cerraban. Sí, pero ¿quién lo hacía eso? ¿Está bien? El Puedo, muchacho en la computadora, o sea, el dueño Este del muchacho en la local. computadora tenía mediante Sí. mediante una red, te controlaba el tiempo y tenía un programa de ejecución automática que cuando cumplía el lapso cortaba la conexión. Bueno, hacé de cuenta que ese tipo que tenía la computadora era el que tenía el servidor. Y los que Ah, estaban conectados en red, en el cibercafé, eran los clientes de ese servidor. bien, ahí está. Hay muchos de los casos que se mencionan en la diapositiva que ya no existen. Sí, 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 veo. Pero bueno, eso sería un ejemplo, por ejemplo. Bien, buenísimo, porque eso era lo que me faltó contestar, el ejemplo ese. Los demás, algo que hayan visto y que no hayan entendido, si lo hicieron, si no tienen tiempo para mañana, también volver a hacerlo. Hoy tenemos que seguir con otra parte teórica. ¿Alguna pregunta sobre los ejercicios, sobre alguna cuestión? Igual esto, como todo, con el tiempo se va a ir entendiendo mejor, créanme, hasta que no se haga la parte práctica. Cuando se haga la parte práctica se va a entender aún mejor. Yo sola tengo que comentar siempre, me dejan siempre a mí. La única que no entendió. Yo porque no le quiero preguntar uno por uno a ver si entendió y si me da un ejemplo de cada una de las cosas, pero estoy segura que son más de uno. Como no les puedo ver las caras, no me doy cuenta de quién está mirando por otro lado, de quién no quiere contestar, pero créanme que aprenderse estos conceptos después le va a resultar más sencillo cuando tengan que rendir el examen, no tener que estudiar tantas veces la parte teórica, que siempre hay que estudiarla, porque el examen consta de una parte teórica y una parte práctica. Bueno, la semana pasada, ¿qué estuvimos viendo? A ver, si alguien, no sé si vinieron todos, pero si alguien no vino y les pregunto a ustedes, ¿qué vimos la semana pasada? En los sistemas operativos, Sí, una introducción a los Vimos sistemas. una introducción al sistema operativo. Pregunta, bueno, ¿qué es un sistema operativo? es la interfaz que está entre el usuario y la parte de hardware. ¿Qué es eso? No, el que se encarga de controlar todo lo que Claro, sucede dentro de la computadora, de regularlo. Es un hardware, es un software? ¿Qué No, es? es un software de software. aplicación Un que software. se monta sobre el hardware de la computadora y que en base a eso después va regulando eh, ¿Cuál es y el nos permite, objetivo? ¿Por qué la humanidad creó sistemas operativos? Porque no se puede entender cómo está compuesto un disco y el hardware. para Es hacer una todo experiencia digital. más agradable al usuario. Claro, más Bien, amigable. entender se entiende, se podía entender porque si no, no hubiese habido computación hasta el 90 más o menos. La interfaz, sí, lo más importante fue crear una interfaz, permitir que la computación sea accesible para la mayoría. Cualquiera entiende, hasta un bebé, muchas veces uno le pone a un bebé se le pone en video de YouTube y lo selecciona y puede saber cómo funcionan. ¿Y qué más? Bueno, una es la interfaz de usuario, fundamental, que sea simple.
¿Y otra? Lo de la eficiencia. Bien, Pablo. No, no solamente lo de la eficiencia, Juan. Algo más. ¿Por qué se creó? ¿Cuál fue el objetivo de haberlo creado? Una es lograr la eficiencia. Sí, pero ¿qué quiere decir eso de la eficiencia? Lo había dicho el otro día usted, lo de la eficiencia, como que hace las cosas utilizando los menores recursos y el ¿Y menor qué tiempo. serían esas cosas? Porque Y pensemos en... ejecuta procesos en base a tu necesidad, porque sos vos el que da la orden en definitiva. Claro, ¿qué pasaba antes? Imagínense, hoy, no sé, cualquier computadora se vuelve a ver cuántas aplicaciones, cuántos software tienen. Tienen un montón. Cada uno de ustedes, incluso yo en esta computadora tengo un montón de software. Imagínense antes. Antes, si queríamos, cada computadora ejecutaba un solo programa. Nosotros queríamos ejecutar una cosa, teníamos que poner un disquete. Anabela, si quieren, les cuenta lo que es un disquete. Teníamos que poner un disquete y ¡Qué utilizar... malo! Administrar los recursos, sí, María Soledad. Ah, Administrar yo los sé recursos. disquete, profe, también. Bueno, Eran Corina muy también sabe. limitados. Ponías un disquete, hacías lo que tenías que hacer con ese programa, lo sacabas, ponías otro, hacías lo que tenías que hacer con ese programa, pero no podías estar interactuando con varios programas al mismo tiempo. Entonces, claro, te entraban dos Excel dos archivos de Excel por disquete, depende del tamaño del disquete también. Había de 5 cuartos, 5 medios, me parece, y 3 y pico, ¿no? Ahora, como tenemos tantas aplicaciones, tanto software dentro de un sistema informático, necesitamos alguien que regule la utilización de los recursos. ¿Quién regula la utilización de los recursos? El sistema operativo. Y lo tiene que hacer, tenemos que tratar de que lo haga de forma eficiente. Acuérdense que eficiencia no es lo mismo que eficacia. Tiene que tratar de hacerlo utilizando la menor cantidad de recursos posible. Y de una manera que nos dé la sensación a nosotros de que estamos utilizando todos los software al mismo tiempo, cosa que no pasa. Profe, ¿y la comercialización de los sistemas operativos o de las computadoras para las personas comunes, fue un objetivo o fue algo secundario que como se optimizó tanto, se empezó a Es adaptar que para la gente? no había otra cosa. Vos pensás en su momento, acá la gran cuestión fue por qué Bill Gates se hizo multimillonario. Porque Claro, creó un sistema operativo. Esto que nosotros, algo que nos parece tan simple, tan de todos los días, ¿no? El botoncito de inicio, las carpetas, las ventanas. Eso que es tan usual para nosotros fue lo que se creó y o sea, se empezó a vender de tal forma que todas las computadoras lo quisieron tener, incluso existiendo sistemas operativos libres, gratuitos, pero como fue una cuestión en un principio de moda, bueno, la historia es interesante, pero porque había sistemas operativos, existe hoy mismo sistemas operativos libres y gratuitos, pero El seguimos tema es la invirtiendo. compatibilidad y la funcionalidad que te den, que te permitan Sí. no, y tener, más que Windows nada. también, Por eso Windows A ver, domina. pero a ver, podemos Windows utilizar. también creo que fue el que más se comercializó porque fue hecho como a prueba de todo, básicamente. Está Pero como todo hecho así- para que no tengas ningún o tengas la menor cantidad de inconvenientes no, posible pero con el pasa por sistema otro operativo. lado. Es una discusión para otro momento, ¿no? Pero ¿por qué la gente compra cosas de Apple? Por Porque son moda. Y por la marca y son tan Porque caras. son que chinos. representa. No, por el estatus que representa. Y un montón de Claro. cosas, pero si uno se pone a pensar, sirve, ¿qué es mejor? ¿Un sistema operativo Android? Bueno, entonces, Yo la verdad me bajo en hardware siempre para comprar. Porque la verdad Apple está bastante sobreinflado a mi gusto. Si bien tiene cosas buenas, está sobreinflado. Es un Es precio que no para pagaría. caretas, Fede, es para caretas. como el Stanley, ¿viste? El Stanley, el Apple, bueno, qué sé Aguante yo, el termoluminagro. sí, sí. Eh, Entonces, la discusión da para otro lado, para otras cosas, y bueno, en su momento se eligió Windows y todos, si quieren les muestro el capítulo de Los Simpsons cuando Bill Gates lo va a visitar a Homero porque había creado, eso representa mucho lo que pasaba en ese momento. Pero cuando Homero crea una página, Compu, Hipermundo, Sí, Internet muy Red, gracioso. te No, lo voy no a lo contar, le recuerdo. dijo. Bueno, busquen ese Homero y Bill Gates y van a ver cómo fue la situación. Bueno, se supone que algo así pasaba en su momento. Es una parodia, pero que no deja de ser un poco real. Y hoy en día es difícil imaginar un sistema operativo de uso personal que no dependa del uso de ventanas. Claro, pero aparte también fue lo único que tuvimos y lo único con lo que crecimos todos. Entonces, estamos todos acostumbrados a eso.
A eso iba yo también. Si la idea de cuando salió Windows fue que se comercialice para la gente común, ¿el resto de sistemas Sí, operativos también lo habían siempre, intentado? todo lo que es informática siempre se pensó en la masividad, con un Pero muchas espíritu, computadoras vienen con Linux, hoy ¿cuál por es? hoy. Que muchas computadoras cuando las compraste vienen con Linux. Vienen con el doble buteo, pero todo el mundo yo elijo siempre Windows, ¿qué te digo? Es una Mm. cuestión de costumbre también, ¿no? Costumbre y funcionalidad, profe. Más Sí, que nada. también. Más Es lo que simple. hablábamos hoy. Vos agarrás Windows y haces lo que querés. Si vos tenés Mac, por ejemplo, hay ciertas aplicaciones que no son compatibles, lo mismo pasa con Linux. O Eso, sea, por lo general, compatibilidad. el mundo de la informática para uso cotidiano está como abocado más que nada a Windows. Claro, pero porque se acaparó todo y incluso no sé si a Apple le interesa Es que que sea Apple casi se compatible. muere y de no ser por las leyes de Estados Unidos contra el monopolio, también se hubiera muerto Apple. Y Apple resurgió como marca más que como empresa de tecnología. Sí, igualmente en Estados Unidos, si no te sentás en un Yo café les con una cuento, Mac, te miran raro. yo los cuento desde este lado, si quieren, de Argentina. Las máquinas de conectar igualdad surgieron en principio salieron con el Chiste. doble buteo y las últimas que se entregaban iban a ser solo con Guaira. Guaira es un sistema operativo nacional y popular. ¿Y saben cuánto duró? 2 meses. Seguro. 2 meses, 3 meses. Todo el mundo le sacaba Guaira y le ponía Windows. Entonces, es muy difícil competir contra esas cosas. Y Así, imagínate ir buscando software y diga que sea compatible con Guaira. Muchas veces tenés dos opciones, tres como mucho si contás Linux de compatibilidad de software. Sí, la claro, mayoría como muchísimo sacan documentación para Mac, Linux y Windows. Más que eso no. bien. Sigamos porque si no esta charla da para muchísimo más. ¿Qué más vimos? Además de lo que es un sistema operativo. Hablamos un Los poco procesos, sobre los los procesos. procesos y servicios. Bien. Habíamos tocado justo al final un poco los hilos. No, Claro. hilos no. Habremos No, mencionado no lo vimos. hilos, Claro, No, falta. no, bueno, los lo mencionó, mencionamos, sí, por los eso digo, los mencionó. tocamos nomás. Bien. Hoy No, vamos cuando es, digamos, por el tipo de tarea, cuando es multitarea, cuando solo tiene una tarea, cuando es Cuando es multiusuario, multiusuario, monousuario. claro, un usuario. la mayoría de esas cosas hoy por hoy no existe, pero bueno, es interesante tenerlo en cuenta. Bueno, hoy voy a compartir pantalla y voy a arrancar con lo nuevo que está en el campus. Hoy vamos a seguir hablando sobre algunos conceptos básicos. El primero es la definición de proceso, que la estuvimos viendo la semana anterior. Si se acuerdan, un proceso era una instancia de un programa en ejecución. O sea, lo que ustedes programan es un software, es un programa, que ustedes escriben de código, es un programa. Cuando lo ejecutan pasa a ser un proceso. ¿Qué pasa? Varios procesos pueden estar compartiendo un procesador, pero solamente dijimos que de A1 pueden pasar a la CPU. Por lo tanto, se utiliza algún tipo de algoritmo de calendarización para determinar quién está en la CPU y quién está esperando. Yo siempre pongo el ejemplo cuando estamos en la facultad y les digo, bueno, supónganse que ustedes tienen que presentarse a rendir un final, pero tienen que entrar de A1 al aula. El resto se quedará afuera haciendo la fila. La pregunta sería, ¿cuál puede llegar a ser mi criterio para dejarlos pasar? Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Por apellido. Tener al día la matrícula. Por apellido, ¿qué otra cosa? Matrícula, Número de legajo, esas número de cosas. legajo, por eso sería, bueno, está bien. Escrita la materia. Otra opción, si cada uno llega cuando se le canta, puede ser utilizar un algoritmo que es el first come, first server, o sea, el primero en llegar es el primero en pasar, ¿o no? Que es este Sería algoritmo lo que más lógico. sería una de las cosas más lógicas, ¿no? O sea, pero bueno, suponemos que todos van a llegar a horario. Pero el first come, first server, que funciona de la misma forma que una pila, es un algoritmo que puedo llegar a utilizar. Y los sistemas operativos, de hecho, lo utilizan. El primero en ser ejecutado, perdón, el primer proceso en ser abierto es el primer proceso en que pasa a ejecutarse. Otro También algoritmo, ¿sí? una función que
Sí, Perdón, profe, quería comentar algo. Una función que se usa, bueno, no sé qué tanta gente lo use aparte de mí, pero yo agarro por ansioso nomás, siempre en el Windows agarro y empiezo a dar prioridad siempre a lo que tengo en bueno, pantalla. a este iba a Agarro y hablar, administro la claro. tarea. Supónganse que para rendir el examen final llega alguien, no sé, me dice, yo me tengo que ir a trabajar, ¿puedo pasar antes? Bueno, podemos dejarlo pasar antes. Llega alguien, no sé, que está embarazada. Bueno, querés pasar antes, pasá, siempre te estás esperando. Ese es un algoritmo que se lo conoce como prioridades. Otro algoritmo, esto que es tranquilo que lo vamos a ver con más detalle la semana que viene. Otro algoritmo que se conoce como round robin es el algoritmo que, para entenderlo, supónganse que para rendir el examen final pueden pasar y rendir de a 5 minutos. Entonces, pasa uno, que puede llegar a ser por first come, first server, pasa primero, está 5 minutos. Una vez que pasaron los 5 minutos, los echo. Pero no terminé, no me importa, tenés que estar afuera. Pasa el siguiente. Pasan 5 minutos y se va. Pasaron 3 minutos, también se pudo haber ido y pasa el siguiente. Pero solo los puedo dejar 5 minutos dentro del aula. Bueno, eso es un algoritmo. Otro es el SJF, que significa Short Job First, o sea, el trabajo más corto primero. Ese lo podemos relacionar bien cuando estamos en un supermercado con La solamente, caja rápida. no caja rápida. Estás en un supermercado, compraste muchas cosas y vino uno atrás que te dice, yo compré solamente un alfajor, ¿puedo pasar? Y bueno, lo dejamos pasar porque solamente tiene un producto y vos tenés el chango lleno. Entonces, en ese caso, bueno, el que tiene menos cosas lo dejamos pasar porque tiene menos cosas y va a ser rápido. Ese es un algoritmo. ¿Hay mejores algoritmos que otros? Y depende de la situación. Por lo general, lo que ocurre hoy por hoy con los sistemas operativos es que existe una mezcla de todos estos, pero bueno, ya lo vamos a ver, porque ustedes, en la parte práctica, lo que van a tener que hacer es elegir uno, o el algoritmo que se les dé y hacer una simulación, o sea, de cómo pasan los procesos a ejecutarse, Como si nosotros fuéramos el sistema operativo. como si ustedes fuesen el sistema operativo, tal cual. Bien. Dentro de lo que son los procesos, existen dos modos de ejecución. Uno, el modo usuario, que es el modo con el que nosotros interactuamos con la interfaz gráfica, y otro que es la ejecución a través del modo kernel que nosotros no tenemos ni idea de lo que está pasando cuando se está ejecutando ese proceso. Pero para nosotros, ejecutarse significa estar utilizando las particularidades que tenga la aplicación. Estoy abriendo, cerrando, como ahora estoy moviendo para un lado, para el otro. Todos estos quizás sean conceptos que, como están descritos en la diapositiva, parezcan muy complejos, pero en realidad no lo son. O sea, son cosas con las que interactuamos habitualmente. Como por ejemplo cuando queremos crear un proceso. Para crear un proceso, los pasos que se tienen que dar es que primero se inicializa el sistema, depende de la computadora básicamente, que se realice la llamada al sistema para crear un proceso. O sea, básicamente crear un proceso es hacer doble clic sobre lo que queremos utilizar. Eso deviene en esto fork más except create process significa es el lenguaje máquina para poder hacer la creación. Una petición de usuario significa, se realiza una petición de usuario, o sea, lanzando una nueva aplicación desde la interfaz de usuario, esto que hacemos siempre, por ejemplo, abrir una pestaña nueva. Y también puede darse como el inicio de un proceso por lote, pero siempre y cuando estemos trabajando con sistemas operativos de servidores. Ya que se hace un lote, después otro, después esto no se utiliza en un término cual. Para terminar un proceso, existen distintas formas de terminar un proceso. Puede ser una forma voluntaria o involuntaria. La forma voluntaria puede ser con la escritura exit o exit process, o sea, terminarlo desde el código, o por algún error, para un parámetro, dividimos por 0, etc. Puede ser también un error fatal, alguna excepción, violación de algún segmento, o que otro proceso lo termine con la instrucción kill terminate process. Esto, pocos procesos tienen la posibilidad de hacer esto, pero eso creo que se puede pasar por consola y escribir. Nosotros escribimos kill terminate process y su sintaxis, no la recuerdo bien. Podemos cerrar un proceso. Pero es normal que otros procesos lo hagan. No, pero existe esa opción. Claro, pero autónomamente digo. No. Lo podemos hacer nosotros también, pero básicamente sería
El botón de finalizar tarea, imagino. No, Pero... no, el botón de cerrar. Ah, ok. Bueno, acá tiene, Pablo seguramente trata de hackear. ¿Cómo lo haces, Pablo? Si No, conoces con un bien. comando en el CMD, task kill y el ID del proceso Y lo cierra. y cierra el proceso. Sí, sí. Bueno, ahí tiene una forma así. Ah, y si no Esa sería manual, la desde forma 4. Esa es la forma 4. En verdad. acá se contempla el hecho de abrir el administrador de tareas y cerrarlo manualmente, ¿no? Sí, sí, lo podés hacer. Así como voy a cerrar yo ahora. Bueno, estoy con Claro, ahora Shift lo- Control Escape, vas a procesos, elegís el que querés cerrar, le haces clic derecho. Bueno, de ahí también, de hecho, si vas a vas a la parte de prioridad, podés elegir la prioridad que le querés dar al Sí, programa con respecto de los demás. Y también, bueno, podés gestionar los núcleos del microprocesador que querés que se asignen a ese bueno, pues programa. ya vamos a Ya llegar a es- esta parte. ya Esperamos es- buenísimo. el bloque de control de procesos, que se lo mencioné la vez pasada también, PSP, lo vamos a empezar a conocer desde ahora, es un registro. Acuérdense que era un registro, porque es importante, si nosotros ya lo empezamos definiendo como registro, ya podemos entender el resto. ¿Se acuerdan? ¿No era un fichero binario que almacenaba información? Sí, pero ¿qué característica tenía? Era un espacio de memoria, como era un espacio de memoria grande, No, chico, súper reducido, pues, tan binario, justamente. todos lo saben eso, ¿se acuerdan? Eso también se vio en SPD. Es un registro donde el sistema operativo, cuando se crea el proceso, agarra un registro y guarda toda la información que necesita conocer para saber bien de ese proceso. Esta sería como la ficha de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuál es la información que se coloca en el BCP? El ID del proceso, el estado de un proceso, listo, bloqueado, ejecutando, ya vamos a ver bien lo de los estados. El contador del programa, eso quiere decir en qué línea de código se quedó cuando estaba utilizando, para que cuando vuelva a entrar ese proceso a la CPU, se acuerde y no empiece todo de vuelta. Valor del registro de la CPU, esto se utiliza para el cambio de contexto, ya vamos a ver de qué se trata un cambio de contexto. Los espacios de edición de memoria que utiliza. La prioridad en caso de que tenga se utilice ese algoritmo que alguno de ustedes le dé prioridad para que se ejecute antes. Eso se guarda en el DSP. Los recursos asignados. Las estadísticas del proceso. ¿Qué quiere decir estadística del proceso? Bueno, ¿qué cosas se utilizan más? Porque cada proceso tiene a su vez subprocesos. O sea, piénsenlo por ahora un subproceso, que es un hilo básicamente, fue lo que vamos a ver. Piénsenlo hoy por hoy como si fuese una función. Bueno, ¿cuál de esas funciones son las que más se utilizan y las que menos? Como para tenerlas más cerquita, más a utilizar. Y los datos del usuario. O sea, profe, cuando abrimos el administrador de tarea y vemos la ventana de proceso, lo que estamos viendo es el BCP de todos los procesos, que nos dice el uso de CPU, el uso de memoria que tienen, y si hacemos clic No sé derecho si ir a es detalle, exactamente, no sé si es muestra eso. exactamente el BCP. Debe ser información que está en el BCP, pero no sé si es exactamente el BCP. Creo que no, ¿eh? Creo que no. Porque el BCP, salvo que creo que no, pero es información que está en el BCP, sí, pero no sé si ves el BCP. Un cambio de contexto, que era lo que les mencionaba hoy, consiste en una ejecución de una rutina que se realiza en el kernel, que utiliza el sistema operativo, para cambiar el contexto de los procesos. ¿Qué quiere decir cambiar el contexto de los procesos? Un cambio de contexto sería, primero estaba ejecutándose, después está en listo, después está en bloqueado, después está, o sea, cambio de contexto en el mismo, si lo llevo al ejemplo que les di hoy, que ustedes van a rendir el final, primero estaban afuera del aula, después están adentro del aula. Eso es un cambio de contexto para ustedes. Estaban esperando y ahora están rindiendo. Eso sería un cambio de contexto. Son 3, ¿no, profe? ¿No? Los cambios. Serían Profe, No, ejecución. depende. No, son más. Son más. es como sería el estado del proceso, digamos. Claro. ¿Cuál es la motivación del cambio de contexto? Bueno, sucede que como una computadora que tiene un solo microprocesador puede solamente tener en ejecución un solo proceso al mismo tiempo, lo que se utiliza es un cambio de contexto de todos los procesos de forma tan rápida, o sea, que pasen de estar rindiendo a estar esperando para rendir, y eso se hace tan rápido que nosotros ni nos damos cuenta de que un proceso en algún momento estuvo
fuera de lo que sería ejecución. Los programas, dice, alternan la ejecución durante cortos periodos de tiempo, aparentando que se ejecutan todos a la vez. A esto se lo llama ejecución concurrente. Esto de ejecución concurrente se van a cansar de verlo más adelante, pero falta todavía. ¿Qué quiere decir que algo sea concurrente? Que van todos, supónganse, llegan todos al mismo tiempo a rendir el final y quieren pasar todos juntos al mismo tiempo. No pueden pasar todos juntos. Van a tener que ir pasando de a pocos. La concurrencia significa que llegaron todos, quieren utilizar el mismo recurso, o sea, todos quieren entrar al aula, pero pueden entrar de a uno a la vez. Hay alguien que tiene que decidir quién entra, quién sale. Y supónganse que entró alguien, salió, pero hizo cambios dentro del aula, o sea, dejó el aula sucia. El que entra después no se tiene por qué hacer cargo del aula o se tiene que dar cuenta de que hubo alguna modificación. Entonces, no es que cada vez que uno entra al aula va a estar en las mismas condiciones que supuestamente tendría que estar. Va a haber modificaciones. O sea, supónganse que el que entró antes movió los bancos. Entonces vos te querías sentar en un lugar y ahora no podés porque el que entró antes movió los bancos. Entonces, tenés que ser consciente de que el que entró antes hizo cambios. Bueno, todo eso lo tenés que tener en claro porque, obviamente, vos te querías sentar en un lugar, ahora vas a tener que hacer un paso previo al que querías hacer en su momento. Bueno, eso igualmente ya lo vamos a ver más adelante, lo que es la concurrencia. Esto es muy común cuando, esto de ejecución concurrente, ustedes lo pueden ver, cuando utilizan variables. Vieron que tienen variables que son locales y variables que son generales. Bueno, las variables generales las puede usar cualquiera. Lo de, César, ¿te referís a la ejecución, a la concurrencia? Claro, sí. Creo que en realidad no es que están todos los dispositivos conectados a la vez, sino que va saltando muy velozmente entre el celular, la tablet y la compu, ponele, y resuelve en cada momento cada petición. Claro, sí, tal cual. No me acuerdo qué estaba diciendo. Bueno, ya se me va a acordar. Claro. Bien, esto, los estados de un proceso, ¿qué era lo que les dije? Tenemos distintos modelos para poder entender cómo son los estados de un proceso. Existen modelos de dos estados que ya no se utilizan, donde un proceso puede estar ejecutado o no ejecutado. O sea, sería rindiendo o no rindiendo. O sea, primero llegan a la facultad, la entrada, están no ejecutados, pasan a rendir, están rindiendo. Puede pasar que se vayan, o puede pasar que por algún motivo, no sé, tengan que salir. Una raza Y tienen que esperar a que vuelvan a entrar para que vuelvan a estar ejecutando. O terminan, o salen y vuelven a entrar. De todas maneras, fíjense, el primero de los modelos que se creó no existe más y no lo vamos a utilizar. Los modelos que sí nos interesan, claro, cuando entran se ejecutan, los ejecutan. Los modelos que sí nos interesan son el modelo de 5 estados o el de 7 estados. Bueno, acá sí tienen que prestar más atención. Nosotros creamos un proceso. O sea, le damos doble clic a un icono, básicamente. Se lo admite, acá donde se crea el BCP, automáticamente el proceso, ¿sí? Esto lo hace el sistema operativo. Eso es lo que dijo usted el otro día del Pato Ica, sería esa parte, ese sector en particular, ¿no? Más o menos, no. Porque nosotros creamos, vos llegaste a la facultad, te dejan pasar a la facultad. Esto sería estar haciendo la fila. Estás en estado listo, esperando para ingresar en la puerta del aula. Cuando vos estás esperando en la puerta del aula, haciendo la fila, podés pasar adentro a rendir el examen. Pueden pasar varias cosas. Que termines, te vayas. O, por ejemplo, puede pasar que te suene el teléfono. Si te suena el teléfono y estás rindiendo, bueno, además, suponete que no podés apagar el teléfono. ¿Qué haces? Es como que quedás en estado bloqueado, salís del aula, te vas de nuevo a hacer la fila, no hay problema, pasa otro. Entonces, esto es, ¿listo? Estoy haciendo la fila. Ejecutando, estoy en estado, estoy dentro, rindiendo. Puedo, por algún motivo, salir y volver a hacer la fila, o volver a entrar. O también me puede haber ocurrido algo, generalmente estos eventos significa un evento producido por algún hardware, por ejemplo, activé la impresora, prendí una cámara, entonces el proceso que se está ejecutando se bloquea.
Luego, si te bloqueaste, no es que volvés a ejecutarlo, esto no lo podés hacer, sino que vos tenés que volver a salir, hacer la fila y volver a entrar, hasta que en algún momento salga. Yo tenía un profe que en un momento me había explicado esto en secundaria y me dijo, imagínate un baño público muy concurrido. También. Ahora, pero ahora voy a ir con el ejemplo. Temporización significa en el algoritmo que es por tiempo, qué sé yo le doy para rendir 5 minutos. Y suponte que a vos el oral te lleva, o el examen te lleva media hora. Y al otro, a tu compañero le lleva 20 minutos y al otro le lleva 10 minutos. Entonces, por ejemplo, digo, bueno, ¿a quién le lleva menos? A mí me lleva 10 minutos, sí, pero yo más de 5 no los espero. Entonces vos entraste, rendiste 5 minutos y yo te saco. Viene otro. Está 5 minutos y se va. Viene otro. Está 5 minutos y se va. Volvés vos que tardabas 10 minutos. Volviste a hacer 5 minutos y ya te fuiste porque terminaste. Y siguen los otros dos. Bueno, sí, eso sería temporización. Ahí sería lo de la prioridad. No prioridad. El round robin se llama. Ok. Prioridad sería otra cosa. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Si no se llega a ejecutar en 5 minutos, poner que tarde menos, también se va. Hasta 5 minutos como máximo. Eso también puede aplicar cuando, por ejemplo, no sé, con la cuenta de DNI tenés un tiempo específico para poder pasar el código, sino como se te reinicia. Sino como que pasa a estar bloqueado. Tal cual. Esa es otra forma de verlo. ¿Sí? O el token. Sí, te da cierta cantidad de tiempo. O alguna aplicación seguramente que tenga mucha seguridad, como las cuentas de banco. Vieron que si uno no hace nada, cuando quiere volver a hacer algo, se Se te bloquea, cierra la sesión. tiene que volver a registrarse. Sí. Bueno, algo así. También el autentificador de Google. Esto lo tendrían que estar anotando, porque va a ser importante para más adelante. Piensen lo siguiente, esto es un modelo lo que está acá, una representación de la realidad, no es exactamente todo así, pero bueno, es una manera que nosotros nos permite entenderlo. Cómo es la transición de los distintos lugares dentro de lo que es la computadora o el celular. Entonces, si nosotros vamos a la parte física, el proceso está en listo, está en la memoria principal. Vamos a decir que esto es la memoria principal. Esto anótenlo, háganme caso, que va a servir. Esto es memoria principal. Esto es CPU. O sea, hacer la fila significa estar en la memoria principal. Estar ejecutando significa estar dentro de la CPU. Estar bloqueado es quedarse dentro de la memoria, pero dentro de la memoria principal, pero aparte, no haciendo la fila, bloqueado. Cuando me desbloqueo, vuelvo a hacer la fila. ¿En qué lugar? Y dependiendo del algoritmo, y dependiendo de mi situación, mi prioridad, mi cantidad de cosas que tenga para hacer, depende del algoritmo. ¿La memoria principal sería la RAM? Claro, O la caché, no sé. la RAM, pensar en la RAM por ahora. Ok. La activación sería la caché, ¿no? Que es lo que está Claro. entre la RAM y el CPU. Pero igual esto no lo piensen tan así, porque es un modelo, acuérdense, no es tan dónde está exactamente, bueno, piensen esto, memoria principal. ¿Y cómo hago? Porque piensen que todo esto es un tamaño así, ¿no? El próximo modelo es el de 7 estados. Que este generalmente es el que más se usa. Vamos a arrancar con el de 5 y después vamos a pasar al de 7. ¿Ustedes observan esta parte? Es el mismo modelo que el de 5 estados. Sí. ¿Cómo No, sería pero esta? ahí tenés más, tenés el listo suspendido y el bloqueado suspendido. En el otro no Bien. estaba ahí. No, pero hasta esta parte es el de 5. Y se le agregan estos dos. ¿Cómo sería esto? Supónganse, tienen que rendir el examen final. Al aula solamente puede entrar uno solo. Como puede entrar uno solo, se quedan afuera haciendo la fila. Supónganse que se llena de gente. Se llena de gente, excede la capacidad de la facultad. ¿A dónde van? Y sigue llegando más gente. Y ¿Qué a hacen? listo Quedamos suspendido en afuera. realidad.
o estás preparado, pero todavía no estás haciendo nada, estarías ¿En dónde listo, sería suspendido. eso en la facultad? Sería por fuera. En la puerta del aula, ponele. No, Claro, la en el puerta del aula pasillo. está haciendo la fila. Al Ah, aula bien. suele entrar uno solo. Vas al La puerta pasillo, del ponele. aula, ¿qué? Claro, en Te el vas al pasillo, pasillo, perdón, a eso ponele. me refería. Bueno, al buffet, por ejemplo. Vamos a pensar que se quedan en el buffet. No, acá no entra más nadie, vayan al buffet. Sí. Ir al buffet, dentro de lo que es un sistema informático, es estar acá. Estar acá significa estar en la memoria secundaria, estar en el disco. ¿Cuándo nos vamos al disco? Cuando, no al supermercado, ¿no? ¿Cuándo vamos al disco, a la memoria secundaria? Cuando la memoria principal se llena. Sería la memoria virtual, ¿no? No, memoria virtual es otra cosa. Después ya la vamos a ver. Si querés llamarlo memoria virtual por ahora, pero ya vamos a ver, la memoria virtual es la suma de la memoria principal con la memoria secundaria. ¿Pero qué queda? ¿Como en una Ah, nube No, no, latente? ¿cuál buffet? Ah, No, la memoria principal es una memoria, es rápida, pero es de tamaño limitado, Limitado. muy limitado. limitado. La memoria secundaria es una memoria más lenta, pero mucho más grande. Si no, fíjate, o fíjense, en sus celulares o su computadora, cuánto es memoria de RAM y memoria de disco. Generalmente la memoria de RAM es 4, 8, 16 RAM, y la memoria de disco es 200 y pico, 500 y pico. Fíjense cualquier cosa que ustedes tengan. Memoria de RAM y memoria de disco. Claro. Se va entonces a la memoria de disco cuando se llene la memoria principal. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Se abre una aplicación, un proceso. Si hay espacio, van a la memoria principal. O sea, van a hacer la fila fuera del aula. Si no hay espacio, se van al buffet. Si había espacio, que estaban en la memoria principal, van a ejecutando, puede ser que se ejecuten, puede ser que vuelvan, o estén por sesión, o puede ser que salgan. O también puede ser que se bloqueen. Si están bloqueados y la memoria principal está llena, van a bloqueado suspendido. Si estaban en bloqueado suspendido, puede ser que la memoria principal se vaya liberando, entonces vuelvan acá, hacen esto y esto. Si estaban bloqueados suspendidos y no se libera la memoria principal, tiene que ir a listo suspendido para volver a listo, para volver a ejecutar. Estas son las distintas transiciones que tenemos de los procesos. Los procesos constantemente están haciendo esto, están cambiando de contexto. En el caso de la línea punteada de admisión, por ejemplo, sería correcto decir que es un programa al que se le dio prioridad de inicio, en la Puede línea ser, de la derecha de o que no admisión, había, que va directo a listo. puede ser, o que había espacio. Si no había nadie en la Ah, memoria, si es el primer, estamos nosotros nosotros estamos en el en una menú silla. principal y ejecutar la primera tarea, ponele. Claro, va a haber espacio seguramente. Eso va a pasar a listo directamente. Profe, un programa esperando un input del usuario, ¿estaría bloqueado o estaría suspendido? Depende. ¿Hay espacio en la memoria? Ponele que hay espacio, si hay espacio Entonces suspendido y si no es bloqueado. va listo. Ah, listo. ¿Y entonces cuándo estaría ¿cómo es esto? ¿Y cuándo estaría bloqueado? ¿Qué sería un ejemplo de evento que bloquea un proceso? Querés imprimir. Prendiste una cámara. Algo que surge a partir de un hardware de la computadora. Ah, ok. Algo extra que estás haciendo. como algo que se Claro. interpone al resto de los programas, digamos. Claro, Un programa que pero- tienes No abierto. suele ser hardware. una limitación de software, Es más por hardware. claro. Como no está conectada a la impresora o la memoria está llena. Claro. Listo suspendido tiene prioridad para volver a listo sobre el bloqueado. Pablo, si está bloqueado, primero tiene que pasar a listo suspendido. Si está bloqueado o suspendido, pueden pasar dos cosas. Que vuelva bloqueado si se libere la memoria y pase a listo. No sé si tiene prioridad, vos decís si tiene prioridad venir acá a hacer esto, o hacer esto. Esto es tan rápido que es muy difícil de manejarlo. Tendríamos que ver sobre qué algoritmo estamos trabajando, si es uno de prioridades o es uno de llegada. Generalmente, porque previamente ya tuvieron un orden de llegada. Esto no es que caen todos juntos. Nosotros cuando hagamos, pensá también lo que te digo, es una simulación. Cuando hagamos la simulación nunca vamos a decir que dos están en el mismo momento. Siempre va a haber uno delante del otro.
Por más que, a ver, si los dos llegan juntos, porque llegaron juntos, o uno tiene menos, podés hacerlo por job first, o sea, que tiene menos cantidad de cosas por hacer, o que antes había llegado primero. Sí, ya se van a enroscar lo suficiente cuando tengan que hacerlo, tengan que hacer ustedes la simulación. Ahí se van a dar cuenta bien. Pero ¿Una tenemos simulación de qué? esto, Ah, son, no sé, 5 procesos, cada uno con sus características, y tienen que ejecutarse todos. Entonces ustedes tienen que decir, bueno, ¿quién está? Y vamos a dividir memoria principal, CPU, disco, quién está ahora en la CPU, quién está ahora en la memoria, quién está ahora en el disco. Ustedes van a tener que hacer la simulación. Ahora vamos, igual eso lo vemos la semana que viene, que es tranquilo. Por ahora es solamente entender esto de los estados, recordarlo, recordar de memoria, recordar qué significan los distintos estados con respecto a la ubicación espacial. ¿Alguna duda, pregunta? No, por ahora no. No, de momento no. no, por ahora bastante bien. Está más interesante que CPD esto, profe. Mucho. Por lejos, por lo menos para mí. Es que se complementa con lo anterior, ya van a ver que se va a ir complementando. No es que, Claro, por ahí esto es no estar tan profundo como con lo otro, que era esperá, más... todavía no cante victoria, ¿eh? Cuando No. tenga que ver lo de concurrencia, cuando vean semáforos, sí, pero no sé si alguien ya la cursó y quiere brindar su experiencia. Hay temitas que son... Ya lo van a ver.